Si pensabas que el resultado de Franco Colapinto en la sprint de Zandvoort era simplemente un 12º lugar, hay algo muy importante que estás pasando por alto. Porque mientras Pierre Gasly cruzaba la meta octavo con las 8 nuevas mejoras de Alpine, Colapinto terminó 12º con el auto antiguo, y lo que ocurrió durante esas 24 vueltas puede haber cambiado por completo la lectura sobre su futuro en el equipo. Y ojo, porque esto se pone todavía más interesante cuando recordamos lo que ocurrió aquí mismo hace un año. Pero antes de entrar en todo eso, si te gusta seguir la carrera de Franco Colapinto y quieres conocer cada detalle de su camino en la Fórmula 1, suscríbete ahora al canal. Deja tu like si quieres seguir viendo análisis como este y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Porque lo que pasó en Zandvoort no se trata solamente de una posición en la clasificación. Hay una señal mucho más importante detrás. Durante semanas, los críticos de Colapinto habían repetido prácticamente el mismo argumento: sin el paquete actualizado de Alpine, el argentino no podía competir realmente en la zona media. Y el viernes parecía que tenían una prueba perfecta para defender esa teoría. En la clasificación para la sprint, Gasly había sido claramente más rápido. La diferencia entre los dos compañeros rondaba las 7 décimas, una distancia enorme en Fórmula 1. Y mientras Gasly se colocaba tercero, Colapinto quedaba 12º. La lectura parecía sencilla: el auto actualizado funcionaba y el antiguo no. Pero entonces llegó la carrera. Y en el primer metro ocurrió algo que cambió completamente la historia. Cuando se apagaron las luces, Colapinto reaccionó mejor que Yuki Tsunoda, eligió la trayectoria correcta y consiguió adelantar al japonés prácticamente antes de que todos pudieran procesar que la sprint había comenzado. De 12º pasó a 11º. Y ahí comenzó la verdadera prueba. Porque adelantar en la salida puede ser cuestión de reflejos, pero mantener una posición durante 24 vueltas en Zandvoort es otra historia completamente diferente. El circuito neerlandés es uno de los más complicados del calendario para adelantar. Es estrecho, tiene curvas rápidas, fuertes peraltes y muy pocos lugares donde un piloto puede intentar una maniobra sin asumir un riesgo enorme. Por eso, una vez que Colapinto tomó el 11º lugar, necesitaba demostrar que podía defenderlo. Y lo hizo. Durante prácticamente toda la sprint, Tsunoda estuvo detrás presionando. El japonés tenía un Racing Bulls competitivo y sobre el papel, contaba con argumentos para intentar recuperar la posición. Pero no pudo. Vuelta tras vuelta, Colapinto mantuvo el ritmo, administró los neumáticos medios y evitó cometer errores. Y aquí es donde aparece uno de los detalles más importantes de toda la carrera. Si Tsunoda hubiera tenido una ventaja clara de ritmo, en algún momento habría encontrado la manera de pasar. En un circuito donde adelantar es difícil, pero no imposible, una diferencia grande de velocidad termina abriendo una oportunidad. Eso nunca ocurrió. Colapinto resistió durante las 24 vueltas. Y mientras eso sucedía, Gasly estaba haciendo exactamente lo que Alpine esperaba de su auto actualizado: terminó octavo, justo en la última posición que entregaba puntos en la sprint. 4 posiciones separaban a los dos pilotos. Y también había 8 componentes nuevos separando sus autos. Pero cuidado con sacar una conclusión demasiado rápida. Eso no significa automáticamente que las 8 mejoras valgan exactamente 4 posiciones. La Fórmula 1 nunca funciona de una manera tan sencilla. La estrategia, los neumáticos, la puesta a punto, el tráfico y la gestión de carrera también influyen. Sin embargo, sí existe una comparación imposible de ignorar. El mismo equipo. El mismo circuito. La misma carrera. 2 pilotos. 2 especificaciones diferentes. Gasly, con el paquete actualizado, octavo. Colapinto, sin esas mejoras, 11º durante buena parte de la carrera y finalmente 12º. Y esa diferencia empieza a contar una historia que los tiempos de clasificación del viernes no podían explicar completamente. Porque Colapinto no se hundió. No perdió ritmo de manera dramática. No fue superado por Tsunoda durante la carrera. Extrajo prácticamente todo lo que ese Alpine sin actualizar podía ofrecer en esas condiciones. Y aquí es donde tenemos que retroceder unos días. El jueves, durante la conferencia de prensa, Colapinto habló sobre cómo se siente actualmente en comparación con hace un año. Y su respuesta fue especialmente reveladora. Dijo que está mucho mejor, mucho más feliz, más cómodo y con más experiencia. Parece una frase sencilla, pero tiene mucho peso. Hace un año,
Colapinto todavía estaba adaptándose a una situación extremadamente complicada dentro de Alpine. Necesitaba tiempo para entender el entorno, el auto, los procedimientos y la presión de competir al máximo nivel junto a un compañero experimentado. Ahora tiene mucha más experiencia acumulada. Y lo más importante es cómo está utilizando esa experiencia. Colapinto explicó que la mejor manera de mejorar es aprender de todas las carreras disputadas, no solamente de las buenas. También de las frustrantes. De las carreras donde el auto no responde. De los fines de semana donde el resultado no refleja el trabajo realizado. Y eso es exactamente lo que parece estar haciendo. Porque un piloto joven puede aprender muchísimo cuando todo sale bien. Pero el verdadero crecimiento aparece cuando las cosas salen mal y necesita entender por qué. Eso fue precisamente lo que ocurrió durante varias carreras de esta temporada. Y aquí aparece otra señal interesante. El viernes, después de la clasificación de la sprint, Colapinto estaba frustrado. Había bronca. Había decepción. Era lógico. Había visto a Gasly conseguir el 8º lugar con las mejoras mientras él tenía que competir con el paquete anterior. Pero después de la sprint, su discurso cambió. No culpó al equipo. No convirtió la situación en una pelea interna. No intentó construir una narrativa de víctima. En cambio, dijo que era positivo haber mejorado tanto respecto a las carreras anteriores y que ahora había que trabajar, concentrarse en lo que podían hacer con ese auto y darlo todo. Y eso importa muchísimo. Porque cuando alguien vive la Fórmula 1 desde dentro sabe que un piloto no es evaluado solamente por las posiciones que consigue. También se observa cómo reacciona cuando el auto no está a la altura. Y Colapinto está mostrando algo que hace un año todavía estaba construyendo, madurez. Pero todavía falta la parte más importante de esta historia. Porque Zandvoort no es un circuito cualquiera para Franco. En 2022, cuando competía en Fórmula 3, Colapinto consiguió un podio en este mismo trazado. Terminó tercero. 3 años después, ya en Fórmula 1, protagonizó otra actuación interesante en Zandvoort. En 2025 comenzó desde el 16º lugar, adelantó a Gabriel Bortoleto y también a su compañero Gasly durante la carrera. Después perdió posiciones al entrar en boxes, pero terminó recuperando terreno y cruzó la meta 10º. Y hay un detalle todavía más impresionante. En la última vuelta de aquella carrera, mientras otros pilotos administraban sus neumáticos para llegar al final, Colapinto marcó la vuelta más rápida de la carrera. Gasly, con el mismo auto, terminó 17º. Es decir, un año atrás, en este circuito y con las mismas condiciones de maquinaria, Colapinto terminó 6 posiciones por delante de Gasly. Ahora la situación fue completamente diferente. Gasly tenía 8 componentes nuevos. Colapinto no. Y la diferencia fue de 4 posiciones. Ese contraste no demuestra que las mejoras tengan un valor matemático exacto de 4 lugares. Pero sí deja algo muy claro. El paquete actualizado de Alpine parece estar entregando una ventaja significativa en carrera. Y eso nos lleva directamente a Monza. Porque Alpine ya confirmó que las mejoras que Gasly utilizó en Zandvoort llegarán al auto de Colapinto a partir del Gran Premio de Italia. Y esto cambia absolutamente el contexto. Por primera vez, Colapinto tendrá la oportunidad de comparar su rendimiento directamente con Gasly utilizando una especificación mucho más cercana del auto. Si las mejoras realmente representan el salto que se vio en Zandvoort, entonces el 12º lugar de Colapinto puede tener un significado completamente diferente cuando lleguen a Monza. Porque si el auto actualizado permitió a Gasly terminar 8º en Zandvoort, ¿qué puede hacer Colapinto con ese mismo paquete? Esa es precisamente la pregunta que todos van a estar mirando. Y hay otra cuestión todavía más importante, su futuro en Alpine. Durante la conferencia, cuando le preguntaron por su renovación, Colapinto evitó convertir el contrato en el centro de la conversación. Su prioridad, según explicó, está en mejorar el auto y seguir demostrando su progresión. Eso es exactamente lo que un piloto necesita hacer cuando su futuro está siendo evaluado. No hablar demasiado del contrato. No distraerse con rumores. No convertir cada fin de semana en un juicio sobre su continuidad. Simplemente conducir. Mejorar. Y demostrar en pista lo que puede hacer. Según la información mencionada alrededor del equipo, el acuerdo de renovación estaría redactado y solamente a la espera del momento adecuado para ser firmado. Y ahora existe un escenario especialmente interesante, después de Zandvoort y antes de Monza.
Incluso Flavio Briatore apareció públicamente respaldando a los dos pilotos y hablando de continuar trabajando juntos hacia adelante. Pero todavía queda una pregunta abierta. ¿Será la actuación de Zandvoort suficiente para acelerar el anuncio de la renovación? ¿O Alpine seguirá esperando antes de tomar la decisión definitiva? Eso solamente lo sabremos cuando el equipo decida hacerlo oficial. Lo que sí sabemos es que Colapinto salió de Zandvoort con algo mucho más valioso que un simple 12º lugar. Salió con información. Demostró que puede mantener el ritmo en carrera. Demostró que puede defender una posición durante 24 vueltas. Demostró que puede extraer rendimiento de un auto que todavía no tenía las últimas mejoras. Y, sobre todo, demostró que su reacción ante la frustración es muy diferente. Hace un año todavía estaba intentando encontrar su lugar. Ahora habla de experiencia, aprendizaje y trabajo. Y eso puede ser tan importante para su futuro como cualquier décima de segundo. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que el 12º lugar de Colapinto en la sprint demuestra realmente el potencial que puede tener cuando reciba las 8 mejoras en Monza? ¿O piensas que la diferencia con Gasly también estuvo condicionada por otros factores de carrera? Déjalo en los comentarios, porque esta discusión va a ser especialmente interesante antes del Gran Premio de Italia. Y si te gusta seguir todo lo que ocurre con Franco Colapinto, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque si Zandvoort fue una prueba de lo que Colapinto puede hacer con un auto limitado, Monza puede convertirse en la primera oportunidad real de descubrir qué ocurre cuando finalmente recibe las mismas herramientas que su compañero. Y quizá ahí tengamos la respuesta que todos llevan semanas esperando.